¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con este pequeño curso de introducción a las herramientas de GeoGebra. Estamos viendo las herramientas para el trabajo en geometría. En el video pasado habíamos visto un poco esta pestaña donde están las isometrías o los movimientos. Ya vimos la simetría axial y la simetría central y hoy vamos a hablar un poquito de la rotación. La rotación es una isometría que se define de la siguiente manera. Dado un punto A, que es el centro, la imagen de un punto B en una rotación es un punto B' que tiene que cumplir con la siguiente condición. La distancia de B', es decir, de la imagen de B al centro, tiene que ser la misma que de B al centro. Y el ángulo de B', que forma B' con vértice en A y pasando por B, tiene que ser igual al ángulo de rotación. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, vamos a dibujar un ángulo de 30 grados. Poner acá un ángulo de 30 grados. Antihorario. Vamos a dibujar acá. Lo voy a dibujar con segmentos para que las líneas no tapen allá. Es una rotación de centro A y 30 grados antihorario. ¿Cómo se obtiene la imagen de un punto B? Bueno, lo primero que tenemos que tener es que la imagen esté a la misma distancia de A que B. Por lo tanto, tenemos que trazar una circunferencia con centro en A, pasando por B. Y la imagen tiene que ser un punto que forme un ángulo de 30 grados con vértice en A. Entonces nosotros tenemos que, si lo hiciéramos con semicírculo, por ejemplo, o lo hiciéramos transportando el ángulo, tenemos que construir el ángulo de 30 grados con vértice en A y ahí vamos a obtener el punto imagen. Trazar los lados del ángulo acá y acá. Entonces, para rotar un punto respecto de el centro de rotación, tenemos que trazar una circunferencia que pase por el punto haciendo centro en el centro de rotación y después, tomando esta semirrecta desde A hasta el punto B, tomar el ángulo, construir el ángulo de rotación, donde el otro lado del ángulo corta a la circunferencia. Ahí está la imagen B'. Bueno, todo este procedimiento, para que se pueda hacer con GeoGebra o con regla y compás, para hacer una rotación, se puede hacer muy rápidamente en GeoGebra usando la herramienta. Vamos a deshacer toda esta construcción que hicimos. Entonces, si yo tengo un punto A, que va a ser el centro de la rotación, y el punto B que yo quiero rotar, simplemente elijo la herramienta acá, rotación alrededor de un punto, y vemos que nos dice que tenemos que elegir primero el objeto que queremos rotar, el punto o la figura, después el centro de rotación y después vamos a poder ingresar el ángulo. Es decir, todo ese procedimiento que hicimos en varios pasos para construir la rotación, la imagen de un punto en una rotación, con GeoGebra ya está todo preparado en una sola herramienta. Entonces elegimos el punto que quiero rotar, el centro, y ahí voy a poner el ángulo, voy a usar el mismo que hicimos hoy, de 30 grados, antihorario, y ahí aparece ya el punto B. Puedo rotar puntos, pero también podría ser, por ejemplo, la rotación de un triángulo, de este triángulo, haciendo centro en A, y ahí tenemos la imagen. Si quisiera hacer una rotación de 60 grados, vamos a hacer un triángulo. Quiero rotar este triángulo 60 grados con centro en A, antihorario también, y ahí tenemos la imagen. Se fue un poquito de pantalla, vamos a hacer un zoom para que se vea. Muy bien. ¿Ven? Ahí tienen entonces la rotación. Si yo veo el ángulo que se forma entre un punto cualquiera y su correspondiente en la rotación, por ejemplo, el punto D
Vamos a trazar la semirrecta AD y AD'. El correspondiente de D es D'. Entonces, si yo quisiera medir, ya vimos la herramienta de medir ángulos, veo que el ángulo de AD' es justamente 60 grados. Podemos mover la figura y vemos cómo ese ángulo siempre se mantiene de 60 grados de cada punto con su imagen. Bueno, así que esta es la herramienta para hacer rotaciones. Y vamos a hacer una nueva construcción para ver la traslación. Clic derecho, saco los ejes. La traslación, primero tenemos que tener un vector. Recuerden que la traslación es un movimiento que queda determinado por un vector. Vamos a ver, si yo tuviera, vamos a construir un vector primero. Si yo quiero obtener la imagen de un punto cualquiera en una traslación de vector AB, lo que tendría que hacer, si lo fuera a construir con regla y compás o usando GeoGebra, es tomar un vector con la misma dirección y el mismo módulo que el vector AB. El otro extremo del vector va a ser la imagen de C. Entonces, yo tendría que tomar una recta paralela AB por C. Ahí tengo la dirección. Pues podría, por ejemplo, tomar una circunferencia. Voy a usar la herramienta compás para tomar esta distancia como radio. Y haciendo centro en C, hallo el punto de intersección. Entonces me queda el vector CD, que es igual al vector AB, vector geométrico, ¿no? Este punto D entonces es la imagen de C en la traslación de vector AB. Eso es equivalente a construir un paralelogramo ACBB o C'. Este sería el punto E'. Es decir, que otra forma de hallar el correspondiente en una traslación es hallar el cuarto vértice de un paralelogramo, que se puede hacer así como yo lo hice, trazando una paralela. Pero si fuera solo usando regla y compás, lo más rápido es tomar circunferencias, ya que sabemos que un paralelogramo tiene la propiedad de que los lados opuestos son iguales. Hacemos centro en C, tomando la medida del radio del vector AB, y hacemos centro en B, tomando como radio la distancia de A a C. Donde se cortan esas dos circunferencias, tenemos el punto correspondiente en la traslación. Bueno, esto sería con regla compás o con GeoGebra, hallar la imagen en una traslación. Con GeoGebra ya hay una herramienta predeterminada en la cual, ingresando el objeto que queremos trasladar y el vector, automáticamente aparece el correspondiente. Entonces vamos a dibujar un vector y, por ejemplo, si quisiera trasladar un punto, simplemente elijo el objeto, en este caso un punto, el vector de traslación, y cuando hago clic aparece ahí automáticamente el punto imagen de C en esa traslación. Si quisiera trasladar otra figura, por ejemplo un cuadrilátero, elijo el cuadrilátero, el vector de traslación, y va a aparecer el cuadrilátero que es imagen de este. Si yo muevo este, se mueve. Si muevo el vector, ahí vemos cómo se mueve la imagen, ¿no? Se puede ver acá que el vector determinado por cada punto y su correspondiente, por ejemplo, el vector C', el vector F', el vector E', el vector D', cada uno de estos vectores es igual al vector de traslación. Bueno, esa es entonces la herramienta, ahí agregué un punto, es la herramienta de traslación que permite hacer de forma muy rápida construir la imagen de cualquier figura en una traslación. Ahí podemos ver en una traslación la imagen de un segmento es un segmento, la imagen de una circunferencia es una circunferencia, etc.
Por ejemplo, si yo trazara una circunferencia, quiero trasladarla, elijo la circunferencia, elijo el vector, y ahí vemos la imagen. Y como siempre, si yo muevo la circunferencia que tracé, también evidentemente se mueve la circunferencia que es imagen en la traslación. Bueno, esto sería todo por este tutorial. La clase que viene, mejor dicho, el video que viene, vamos a ver algunas herramientas sobre cómo ingresar texto en un trabajo o insertar imágenes y bueno, dibujar algunas formas. Así que nos vemos en el próximo tutorial.